Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Séptima conferencia del ciclo, el alucinante ciclo que estamos organizando. Y bueno, pues ahora os presento a nuestro ponente, que es el number one de la neurología internacional, y no me digas que no. Y bueno, unas palabras de Ana, la concejal de Barrios. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un lujo y un privilegio que sea la séptima conferencia del barrio Polígono San Antón, que todas hayan estado llenas, que esto quiere decir que los ponentes son muy interesantes y que la gente se interesa por estos temas, que los barrios hacen cosas muy bonitas, pero casi siempre son las mismas cosas, y que estamos viendo que abriendo estas posibilidades se llega a mucha más gente. Dar la enhorabuena a Virgilio por su gran trabajo, que es un trabajo que queremos extender al resto de los barrios, y por supuesto dar las gracias a Tomás, que es un lujo tenerlo aquí en el barrio Polígono San Antón, que ojalá esta conferencia se pueda trasladar a más barrios y que es un privilegio tenerte aquí y poderte escuchar. Así que muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a vosotros que estáis haciendo que eso también sea una realidad. Que haciendo barrio hacemos ciudad. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, hoy, como ya habéis visto en el programa, la séptima conferencia va sobre el cerebro. No podía faltar una conferencia sobre el cerebro. El cerebro es, creo, yo que soy sanitario, y aquí hay muchísimos sanitarios, Tomás, sabemos que el cerebro es el gran desconocido. Hay súper entendidos en cerebro, pero, por ejemplo, sabemos que el corazón tiene sus 4 cavidades, sabemos lo que hay que comer y lo que no hay que comer para cuidarlo, pero del cerebro, el otro día, comiendo en un restaurante con amigos, en la mesa de al lado estaban hablando del cerebro y decían la típica frase de menos mal que utilizamos solo el 10%. Qué desperdicio, si eso fuera así. Pero claro, había que entender en qué entorno estamos hablando ahora mismo. Tenemos una crisis energética y resulta que el cerebro consume, creo, el 20 y tantos % de la energía del cuerpo, y si se trata de un bebé llega a consumir, por lo visto, hasta el 70%. Creo que esto no siempre ha sido así. En una conferencia que le grabé a Jorge Laborda, que fue el primer ponente que intervino en este ciclo, decía que hace 20 millones de años nuestros ancestros no consumían tanta energía con el cerebro, primero porque el cerebro era muy pequeñito, era aproximadamente unos 400 centímetros cúbicos, ahora no sé si anda ya por los 1300. Entonces decía, fijaos que en los últimos 20 millones de años el cerebro más o menos se mantuvo en un tamaño fijo, y de la noche a la mañana, hablando de evolución, estamos hablando de 2 millones de años. En los últimos 2 millones de años el cerebro empezó a crecer hasta que triplicó su tamaño. Y, lógicamente, ha triplicado nuestra capacidad de todo, ¿no? Y una de las teorías que él defendía en su ponencia, Jorge Laborda, era porque coincidió con que apareció el fuego. Y entonces, los bichos que al principio matábamos y nos comíamos crudos, y al aparato digestivo le costaba muchísimo digerir, consumía mucha energía, cuando descubrimos el fuego se ve que a alguno de aquellos parientes antiguos le dio por darle vuelta y vuelta a la carne y vio que estaba muy rica y que luego por la noche dormía. Esto lo estoy diciendo en clave de humor, creo que es de otra manera. Y se dio cuenta de que por las noches dormía más placenteramente, y a partir de que empezamos a cocinar los alimentos, el cerebro empezó a subir en gasto de energía y en tamaño, y el aparato digestivo pues dejó de consumir tanta energía. Bueno, al margen de todo esto, hoy tenemos la suerte de contar con Tomás Segura. Os digo brevemente quién es. Es vecino del barrio, cuidado, eso es importantísimo. Y creo que ya te están preparando una placa para poner en tu puerta: aquí vive Tomás Segura. No vamos a poder poner lo de aquí nació porque el barrio es joven todavía. Bueno, es neurólogo, es jefe de neurología del hospital, del servicio de neurología del Hospital General. Hizo su especialidad en la Princesa de Madrid, máster en patología cerebrovascular, grado de doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, dirige la unidad de ictus de aquí del hospital y es profesor titular de la Facultad de Medicina, miembro de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
Ha fomentado el desarrollo de la investigación clínica en nuestra ciudad, participando como investigador principal en 40 proyectos internacionales. Ha logrado 15 becas de financiación para investigación en enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, neurooncología, Parkinson y, más reciente, sobre el síndrome post-COVID. Ha firmado más de 190 artículos científicos en revistas de alto impacto y publicado 40 capítulos de libros. Su índice H es 32, que para los que no sabéis lo que es el índice H, es la influencia que tiene el trabajo que él hace en otras publicaciones a nivel internacional. Recientemente, él y su equipo han publicado el estudio más leído en Estados Unidos, cuidado, más leído en Estados Unidos, sobre COVID y cerebro, donde en ese estudio estudiaron 841 pacientes de COVID de nuestro hospital, de los cuales al 57,4% le habían quedado secuelas neurológicas. Bueno, pues os dejo con Tomás porque hoy vamos a aprender muchísimo del cerebro. Pues gracias, Virgilio, por la presentación, por haber organizado esto, porque es el alma mater de estas conferencias que inicialmente nacieron para este barrio y que, por lo que ha dicho la concejala, totalmente se extiende a la ciudad. Así que es verdad que da gusto ver la audiencia llena de gente que profana, lógicamente, una maestría. Hay muchos compañeros médicos aquí. No sé, pues está... Tengo aquí una... A ver, Virgilio, esto es cosa tuya. Sí, ahí. 1, 2, 1, 2, ¿sería? Sí, vale, gracias. No vamos a despedir nada porque estaba con los agradecimientos y tal. Pero decía que da gusto ver una sala llena para oír hablar de ciencia, puesta, espero, a nivel de todo el mundo, pero al fin y al cabo de ciencia lo que demuestra que la ciencia vende y que la divulgación científica interesa a casi todo el mundo y que no todo el mundo se duerme viendo los documentales de la 2. A mí me gustaban mucho, los de animales sobre todo, pero no sé si por eso al final decidí ser médico. El caso es que espero estar a la altura y entreteneros, haceros ver alguna cosa que es, bueno, pues quizá no lo hemos reflexionado, pero que va con nosotros. Con nosotros llevamos, cada uno de nosotros, como decía Virgilio, este órgano increíble que es el cerebro y del que voy a hablar durante los próximos minutos. Mirad, lo primero que quería decir es que nos remontáramos al origen del universo, más o menos, dicen los entendidos, que el universo debe tener unos 13.000, 14.000 millones de años. Mucho tiempo, no nos podemos hacer una idea. 14.000 millones de años tiene el universo y seguramente allá donde nosotros vivimos en la Tierra, pues tiene un poco menos, pero aún así tiene 4.000 millones de años. Y que sepamos, en esta mota de polvo en mitad del universo, la Tierra es el único sitio que sepamos, por estadística es poco probable que sea así, pero que sepamos es el único sitio donde ha asentado la vida. La vida pues nació muy pronto en las condiciones, o eso piensan los entendidos, las condiciones que permiten la vida nacieron muy pronto, hace por tanto también muchos miles de millones de años en nuestro planeta, pero la vida desde entonces no ha hecho otra cosa que evolucionar, y la evolución que ha llevado ha conseguido sobre todo conformar un órgano maravilloso, increíble, el fruto máximo de la evolución aquí en la Tierra y por tanto que sepamos en el universo, que es el cerebro humano. Esta constelación que yo pongo ahí se llama Pequeña Nube de Magallanes. Por el nombre que tiene ya podemos ver que está en el hemisferio sur, porque el primero que la vio pues, fue Magallanes o alguno de sus marinos, y se ven bastante bien a simple vista en las noches del verano austral. La pongo aquí porque es uno de los objetos más lejanos que se puede ver a simple vista. Es una galaxia, y esta galaxia tiene, se calcula, unos 4.000 millones de estrellas. Y sin embargo nosotros llevamos, cada uno de nosotros, una galaxia dentro de nuestro cráneo, que es el cerebro. El cerebro
más o menos está entre 90 y 100.000 millones de neuronas, y células de la glía todavía hay más. Es decir, tenemos dentro de nosotros una galaxia, y una galaxia compuesta por, es que este aspecto es parecido, ¿no?, por estas células, que son neuronas, y que establecen entre ellas, entre esos 100.000 millones de estrellas o de neuronas, establecen una multitud de conexiones, se llaman sinapsis, que son las que permiten codificar la información. Si cada una de ellas tiene de media unas 1000 conexiones, pues imaginaros las posibilidades casi infinitas que hay de informar, de almacenar información, de transmitirla, todo mediante un código binario. Sé que algún informático enseguida me entenderá, es un sí o no, me polarizo o me despolarizo, pero esto llevado al extremo 100.000 millones de veces da lugar a unas posibilidades realmente increíbles. Y sin embargo, este órgano tan maravilloso, el cerebro, tiene un problema, y es que su aspecto externo, su aspecto macroscópico, no es muy agradecido. Ahí tenéis un cerebro cogido entre los guantes de un médico que está haciendo una autopsia, y esto es lo que le pasaba a los primeros que tuvieron la oportunidad de palparlo, ¿no? Es un órgano muy grasoso, está recubierto de una sustancia muy grasa, que es la mielina, y además no es demasiado atractivo, este color pues, amarillento, bastante feo. Es probable que esto influyera desde el principio de los tiempos en que no se le diera demasiada importancia por parte de los primeros médicos a los que podemos tener referencia. Y sin embargo, este órgano tan poco atractivo es el responsable de que cada uno de nosotros sea quien es, por tanto de nuestro yo, y también es el responsable de nuestra conciencia, de lo que cada uno de nosotros entiende o piensa de sí mismo y del mundo. Así que es este órgano el que hace la diferencia fundamental entre, por ejemplo, Ricky Martin y Albert Einstein, no el aspecto físico externo, sino que la diferencia fundamental entre ellos dos no es que uno mida 1,85 y 6 palos y otro sea un pequeño judío alemán, sino que la diferencia fundamental entre los dos está en su cerebro. Es su cerebro lo que marca la principal diferencia entre estas dos personas. Y decía que sin embargo, y pese a ello, pues no se le dio desde el principio de los tiempos la importancia que tiene. Y gran parte de la culpa recae en este señor que está considerado el más grande sabio de la antigüedad, y es Aristóteles. Pero claro, Aristóteles, cuyas enseñanzas perduraron durante mucho tiempo, porque es del final, ¿no?, de la época griega, de la época helénica, y como después vino la Edad Media y llegó una época oscurantista, las enseñanzas de Aristóteles perduraron durante muchísimo tiempo en el corpus intelectual de Europa, por lo menos de nuestra civilización, casi podríamos decir que lo más importante que había entonces. Y Aristóteles pensaba que el origen del ser y de la conciencia del humano no era el cerebro, sino el corazón. Y de hecho, de esa concepción aristotélica siguen viniendo muchas palabras que utilizamos en el día a día para referirnos a circunstancias que tienen que ver con la mente. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es muy lúcida, decimos que está muy cuerda, pero estar cuerdo viene de la raíz latina cor, y cor viene de corazón, y así podríamos poner un montón de ejemplos. Pensaba Aristóteles que el cerebro, al cual tenía acceso como todos los griegos y los romanos, como ahora veremos, simplemente por azar, porque no hacían disecciones de seres humanos. Por azar quiero decir que si en la guerra le daban a uno una pedrada, una lanzada y le levantaban la tapa de los sesos, pues le veían los sesos. Perfecto. No tendré que volver a empezar, ¿verdad? Pensaba Aristóteles que el cerebro era poco más que un refrigerador, un buen refrigerador por el que se perdía calor. Yo supongo que esto tiene que ver porque habría visto a gente como yo, ¿no?, con poco pelo, y cuando llega verano a hacer ejercicios parece que te sale el vapor de la cabeza. Es verdad que tenemos mucha transpiración en la piel, pero no tiene nada que ver con nuestro cerebro. Tiene que ver con que la calota craneal está muy vascularizada y es un sitio bastante frecuente por el que perder calor. Pero las enseñanzas de Aristóteles, que es del siglo IV antes de Cristo, habían, con su influencia, con su capacidad intelectual, habían eclipsado, opacado otras previas que eran de Hipócrates. Bueno, cualquier médico pues conoce a Hipócrates, ¿no? Digamos que seguimos haciendo el juramento hipocrático cuando
cuando acabamos la carrera, ¿no? Pero Hipócrates de Cos sí que pensaba que la gente, sus penas, sus miedos, sus iras, sus maneras de pensar tenían que ver con el cerebro. Lo que pasa es que, curiosamente, no tuvo tanta influencia como Aristóteles. Tuvo que ser ya, y tuvimos que esperar hasta el siglo II después de Cristo, a que este señor Galeno, un médico muy famoso, Galeno era de Pérgamo. Pérgamo es una colonia de Asia, o era una colonia griega en Asia, pero Galeno ha pasado a la historia sobre todo porque tuvo el raro mérito de ser el médico de 4 emperadores romanos, y qué 4, de la época en la que por toser hacia donde no debías te cortaban el cuello en la antigua Roma, ¿no? Sin embargo, Galeno sobrevivió a todos ellos y tuvo el mérito de que sí que hizo muchas disecciones. Galeno hizo muchas disecciones, no hizo nunca en humanos, no la hizo, lo hizo sobre todo en perros y en cerdos, porque en la tradición grecorromana no se podía tocar el cuerpo humano de los muertos. Parecía que de alguna manera esto condicionaba el futuro que iban a tener más allá. Entonces, no, por supuesto, no incinerarían como incineramos ahora nosotros, pero tampoco hacían autopsias. Así que Galeno sí que pudo observar el cerebro de los cerdos, de los perros, y darse cuenta que era este órgano, al menos el que condicionaba la capacidad motriz, la capacidad para emitir sonidos y otro tipo de capacidades que tenían los animales. Muchas de estas disecciones las hacía con el animal vivo, eran vivisecciones, es decir, se hacía con el animal vivo, evidentemente sin anestesia, y de esta manera se podían probar. En la historia de la medicina, y por tanto también en la historia de la anatomía del cerebro, tiene mucha importancia la figura de Andrea o Andrés Vesalio, porque está considerado el punto de corte en el que pasamos de este oscurantismo de la edad greco-romana, donde no se hacían autopsias, y de la Edad Media, donde si se hacían no se publicitaban, hasta el momento ya en el Renacimiento en el que empieza a difundirse el conocimiento. Y este señor Andrea Vesalio además es muy próximo a nosotros, porque Andrea Vesalio, también conocido como Andrés Vesalio, el nombre en español, era y fue el médico de la monarquía hispánica. Me refiero a Carlos I y Felipe II. De hecho, era tan buen médico, él era italiano, que de la Universidad de Padua, que fue fichado, digamos, como ahora se fichan los futbolistas, fue fichado por los emperadores y durante muchos años ejerció su magisterio en nuestro país y los acompañó a lo largo de todo el devenir de su vida profesional, ¿no? Pero ha pasado a la historia, no por eso, ha pasado a la historia por haber publicado este libro, que es conocido por todos los médicos, sobre la arquitectura del cuerpo humano, o en su título en latín, de Human Corporis Fabrica, y es un libro realmente increíble porque si lo tienes, yo lo tengo, y revisas las láminas anatómicas, te das cuenta que son exactamente iguales que las de la actualidad, que las que puede tener el Sobota o el Testit, ¿no? O sea que él, en ese siglo, y haciendo disecciones, en la portada del original del libro, que ahí tenéis, pues ahí está, es de la escuela de Tiziano, todas las láminas están dibujadas por pintores italianos de la escuela de Tiziano, pero se puede ver cómo eran sus disecciones, cómo eran. Seguramente en esta que había mucho más público porque era una mujer, ¿no? Y entonces muchas veces la única manera de ver a una mujer desnuda era acudir a ver a una disección pública en una sala de anatomía, pero lo cierto y fijo es que tenía mucho éxito y él era muy observador, tenía un gran equipo de dibujantes y hizo unas láminas maravillosas y entre otras cosas describió bastante bien cómo era la estructura del cerebro humano. Y por esa época, si os fijáis, y haciendo un poco de homenaje a donde estamos, a Albacete, también al instituto en el que yo estudié, que es el Instituto Bachiller Sabuco, de aquí de nuestra capital, también en esa época, y porque realmente el saber y el avance científico de la época contra la leyenda negra que nos persigue, estaba muy en nuestras manos, muy en las manos de lo que era la civilización más avanzada, la que realmente dominaba el mundo entonces, que era la civilización española y la de la monarquía hispánica, ¿no? Y entonces aquí mismo, en Alcaraz, vivía Miguel Sabuco, que es, o para la mayoría de los autores, es el responsable de la nueva filosofía. Y si os fijáis, que es un libro en el que es un libro hecho a base de conferencias o de diálogos entre personajes, aparecen algunas cosas que dice uno, bueno, hombre, está claro, que no estaban claras entonces y que eran rompedoras, como por ejemplo que el origen de todo disturbio, entendido disturbio como problemática en el comportamiento de la persona, está en el cerebro. Y esto ya digo que ahora lo vemos muy claro, pero en aquel entonces, y bajo la influencia milenaria que tenía la manera de pensar de Aristóteles, no estaba tan claro. Otra figura señera en el desarrollo del conocimiento
sobre la importancia del cerebro es la de Descartes. No porque Descartes fuera médico, que no lo era, todos sabemos que era filósofo, aunque un filósofo es una persona que entiende prácticamente de todo y que puede hablar de todo, y Descartes, que es de un siglo después a Vesalio, ya lo tenéis aquí, siempre pongo los años en los que vivió, y podéis fijar también que la mayoría pues morían relativamente jóvenes. Descartes tiene mucha importancia sobre lo que después hablaremos algo, y luego si hay coloquio seguiremos hablando si os apetece, que es un poco el creador de esta teoría que después manejaremos sobre la dualidad entre la mente y el cerebro. Fijaros, Descartes estaba muy influido por estos artilugios que habían aparecido entonces en el Renacimiento y que siguen existiendo si vais alguna vez a visitar pues, algún jardín de los palacios de Versalles o de Viena, de esta zona. Estos artilugios son autómatas. ¿Qué quiere decir autómatas? Que el agua sale, la mayoría tenían que ver con fuentes, ¿no? Y entonces al caer el agua, pues por un mecanismo de polea más o menos complicado, pues hacía que el pájaro se acercara y como que picoteara en el árbol, ¿no? Todos estos autómatas estaban de moda entonces y él, parece ser que un poco influenciado por ello, llegó a la conclusión de que en realidad todo ser vivo, al fin y al cabo, lo que hacía era comportarse de manera refleja. Era como un autómata, si el agua cae sobre el cazo te va a mover, bueno, pues si el fuego te toca el pie, tú vas a retirar el pie porque te estás quemando. Esta manera de pensar de Descartes dio lugar a su teoría, que aún sigue vigente y sigue dando lugar a discusiones sobre la dualidad del cerebro y de la mente, o la no dualidad. Ahora hablaremos de ello, pero antes dejadme que os cuente que el artificio más famoso del mundo, de nuevo, estaba aquí en España, porque era entonces España el origen y el principal foco de avance y de investigación científica de todas las cosas, porque era aquí donde estaba la mayor parte del dinero. El dinero fluía sobre todo a través del que llegaba de América y que inundaba las arcas de la monarquía hispánica, y contra lo que dice la leyenda negra no solo se utilizaba para asesinar infieles o combatir a los flamencos, sino también para todas estas cosas. El caso es que Juanello Turriano, que era un inventor italiano, también acabó pasando sus días en España. Me gusta contar la historia de Juanello Turriano por dos motivos. Una, porque todo médico aquí que trabaje para el SESCAM maneja un programa que se llama El Turriano. Lo tenemos que manejar, El Turriano, y ya sabéis de dónde viene el nombre, viene de Turriano. Y la segunda, porque también todo médico trabaja para el SESCAM, y no solo el SESCAM, sino para la Universidad de Castilla-La Mancha o seguramente el Ministerio de Educación o la Consejería de Educación, ya que estamos aquí, tiene también que someterse a los mismos problemas, digamos, de índole burocrática que tuvo que someterse el pobre Turriano, y os lo voy a contar. Resulta que Turriano fue contratado, era un sabio tremendo, y fue contratado para llevar el agua desde el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo. El desnivel del artificio de Turriano pues era de más de 100 metros, y nadie lo había hecho nunca. Es decir, que lo más que se había conseguido sobrepasar una altura eran 40 metros y mediante una cosa se llama el tornillo de Arquímedes. Entonces, el artificio de Turriano, que aquí tenéis un esquema de cómo era, que se podía visitar en Toledo hasta que en alguna se acabó derrumbando y bueno, pues no, ya no está, quedan algunos restos, pero el artificio de Turriano era una obra de ingeniería máxima. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la burocracia? Porque el pobre Turriano, que este sí que vivió muchos años, murió en la indigencia. Había firmado un contrato con el Ayuntamiento de Toledo por el que si era capaz de hacer esto le iban a pagar una barbaridad. El Ayuntamiento jugaba sobre el seguro porque dice, bueno, seguramente que no sea capaz, pero bueno, si es capaz de subir el agua de manera automática a 100 metros, pues bueno, al fin y al cabo ya hemos conseguido solventar un problema gravísimo que tenemos, que es la dotación de agua para toda la ciudad. ¿Cuál fue el problema de Turriano? Que lo más alto que había en la ciudad de Toledo, que él, seguramente un poco por soberbia o por decir que era capaz, dijo, lo llevo a lo más alto, era el Alcázar. Y cuando llegó, el Alcázar que había entonces, cuando consiguió que su artilugio, y nadie le dijo que no lo hiciera así, llevar el agua hasta el Alcázar, pues se encontró con la burocracia española, que ya entonces era así, y le dijeron, no, mire, es que usted, el ejército dijo, no, el Alcázar es mío, y el agua llega aquí, y entonces el ayuntamiento dijo, no le pagamos porque usted ha llevado el agua, pero no a la ciudad de Toledo, sino al ejército español, y no, en fin, estuvo de pleitos el resto de los 20 o 30 años que vivió el hombre y no consiguió torcer la voluntad
de los burócratas, así que pues murió sin recibir un maravedí de todo su ingente esfuerzo, pero bueno, ahí dejó el artilugio que ha estado durante muchos siglos y que es un orgullo de la ingeniería. Decía yo, y volviendo sobre los pasos de Descartes, que Descartes entendía, esto es una especie de lámina que él hacía, intentando explicar por qué cuando un niño el fuego quema su piel se produce la retirada del pie. Decía, bueno, pues de alguna manera estimula un líquido que sube hasta el cerebro y desde el cerebro baja y mueve los músculos. O sea, evidentemente que no era así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que hay muchas cosas que hacemos como arco reflejo sin necesidad de pensarlo, ¿eh? Hay muchos reflejos medulares que hacen que nosotros actuemos sin necesidad de pensarlo. De alguna manera Descartes no sabía cómo explicarlo, pero sí que decía que nosotros funcionamos como reflejos, y en realidad llegaba al extremo de decir que todos los animales son autómatas complejos. Bueno, que el gato viene a hacerte carantoñas, pero en realidad viene porque tiene hambre. En realidad no. Es decir, todo es un acto reflejo, y lo llevaba al extremo de decir que esto era así para todos los seres vivos menos para el hombre. Que el hombre tenía una dualidad, y él decía que esta dualidad es porque había algo no físico en el hombre, la conciencia, la mente, que le hacía tomar determinadas actitudes que no tenían que ver directamente con este comportamiento reflejo. Luego más adelante iremos sobre el asunto, pero esta dualidad entre cuerpo y mente o entre cerebro y alma ha seguido dando mucho que hablar. Pero voy a dar un salto yo fundamental, enorme, en el desarrollo del conocimiento del cerebro y de la neurología, y lo voy a hacer presentando a este señor. Este señor, neurólogo francés, se llama Pierre-Paul Broca y vivió en esos años que ahí vemos. Broca tuvo la fortuna de nacer en Francia en una época, finales del siglo XIX, en que estaba lo mejor, lo más granado de los neurólogos europeos en aquel entonces estaban entre Francia y Alemania, pero fundamentalmente en Francia estaba la escuela de Charcot y había una enorme efervescencia por el conocimiento neurológico. Broca trabajaba en muchos sitios y en uno de ellos, en un asilo, un día tuvo noticia de que vivía allí, trabajaba como médico del asilo, o pasaba allí consulta, o iba a ver a pacientes, de que allí vivía el señor Tantan. El señor Tantan es un señor famoso en la historia de la neurología, se llama Monsieur Le Borgne, y era un caso desgraciado, pues de persona, bueno, burguesa, había nacido en una familia bien, sus padres tenían capacidad económica, por supuesto había ido a la escuela, había aprendido en teoría a leer y a escribir, pero en un momento determinado de su vida, no sabía por qué, en la primera infancia o en la primera adolescencia, dejó de hablar. Pero lo que le interesó a Broca, que habría visto más enfermos que eran tontos o que no tenían capacidad de lenguaje, lo que interesó a Broca sobremanera de este paciente es que el señor Tantan, que por cierto se llamaba Tantan porque lo único que decía de vez en cuando decía Tantan, y le habían puesto de mote ahí, señor Tantan, no decía nada más. Sin embargo, lo entendía todo a la perfección. Es decir, que Broca se dio cuenta de que este señor tenía un problema del lenguaje exclusivamente motor, no del lenguaje de comprensión. Y dijo, cuando muera el señor Tantan, quiero pensar que murió de muerte natural porque Broca lo conoció hoy y antes de un año se había muerto el pobre, con 40 y pico. El caso es que Broca le hizo la autopsia, claro, y describió esto. El cerebro sigue estando expuesto en París, en el Museo Dupuytren, se puede visitar. Este es el cerebro del señor Tantan, yo no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí está la corteza cerebral y se ve que tiene un boquete aquí. Bueno, pues ese boquete está situado en la parte más baja del lóbulo frontal. Y entonces Broca emitió su teoría y dijo, el área del lenguaje motor, se sitúa en el lóbulo frontal izquierdo, porque esto es la parte izquierda del cerebro, la parte derecha estaba perfecta. Él emitió esta teoría y después, el resto de su vida, que vivió aún 20 años más, tuvo la oportunidad de estudiar a 3 o 4 pacientes más con el mismo problema y confirmar que era así. Y de hecho, a día de hoy, aún, en honor a Broca, esta zona del cerebro se llama área de Broca. Y ahí la tenéis. El área de Broca está situada en el lóbulo frontal y muy cerca de esta otra área que describió unos años después un neurólogo alemán que se llama área de Wernicke y que vale exactamente para lo contrario, que vale para comprender el lenguaje
pero no tiene influencia sobre la emisión del lenguaje. Los neurólogos decimos que puedes tener una afasia global si te fallan las dos cosas, una afasia de Broca o motora si te falla solo el lenguaje pero lo entiendes todo, y al revés, una afasia de Wernicke si resulta que no entiendes nada pero tienes un discurso verborreico y hablas y emites el lenguaje, normalmente no muy bien estructurado, pero lo emites sin problemas. Esto tuvo mucha importancia porque, fijaros, visto desde fuera, pues el cerebro no parece muy distinto, y sin embargo, por primera vez se dijo, oye, mira, qué cosa tan sorprendente, parece que esta zona de aquí, que no tiene mucha diferencia con esta de aquí, esta vale para una cosa tan concreta como emitir el lenguaje. Oye, y la zona paralela al espejo del otro lado, en el lado derecho, no tiene nada que ver con eso. Y esto ya empezó a dar que pensar a los médicos que realmente el cerebro, aunque por fuera no se observara, estaba organizado en circuitos internos que eran muy variables y cada uno valía para una cosa completamente diferente. Esto, si lo pensáis, fue en el año que yo acabo de poner, en el año 1861, fue cuando hizo la autopsia del señor Tantán y el Paul Broca, y unos pocos años después, estos dos señores, que con esas barbas y ese aspecto, si tuviéramos que apostar cuál es su nacionalidad, diríamos que son prusianos, y eran médicos militares, y en la guerra pruso-danesa de aquellos años, pues ya había balas de cañón y se ve que no era bastante infrecuente, las napoleónicas se vio por supuesto también, pero aquí se ve que no era infrecuente, que la bala de cañón, ¡plaf!, te arrancara parte del hueso y dejara expuesto tu cerebro. Y entonces ellos, cuando iban a limpiar con una gasa la herida, al tocar el cerebro expuesto, se le movía la mano contralateral al paciente, ¿no? O la pierna. Entonces ellos emitieron la teoría de que había determinadas zonas del cerebro que estaban encaminadas a controlar el movimiento, pero cada parte del cuerpo dependía de una zona del cerebro. Claro, como no podían experimentar con humanos, lo que hicieron fue hacerlo con perros, ¿no? Cuando acabó la guerra, pues se dedicaron a ir al laboratorio y a hacerlo con perros. ¿Y qué es lo que hacían? Estimulaban, en vez de con gasa, estimulaban con un electrodo, estimulaban zonas del cerebro del perro y veían que efectivamente producía movimiento en el perro. Claro, ellos ya se dieron cuenta de una cosa muy sorprendente, que es que había muy poco cerebro en teoría para conseguir mover todo el cuerpo del perro. Es decir, que había una enorme cantidad de cerebro, todo este de aquí, que ellos lo estimulaban y el perro ni flus, no hacía nada, no se movía, ni se quejaba, ni parecía que hubiera ningún problema con el perro. Bueno, es una cosa muy rara, ¿no? Que haya tanto cerebro aparentemente sin ninguna utilidad. Este señor David Ferrier, unos años después, llevó los experimentos más allá, porque en vez de en el perro los hizo en el mono. Es decir, él hizo lo mismo que habían hecho los prusianos en el perro, pero lo hizo en el mono. Y lo que consiguió en el mono es, efectivamente, delimitar muy claramente, este es el cerebro del mono, delimitar muy claramente en el cerebro del mono qué áreas motoras eran las que podían generar movimiento y en qué zonas. Y dijo, por extrapolación, en el cerebro humano debería ser así. Por extrapolación en el cerebro humano debería ser así, pero Ferrier no lo comprobó en humanos. La duda de los prusianos, que era la misma del doctor Ferrier, que es ¿para qué vale todo este otro cerebro que lo estimulamos y no ocurre nada? Probablemente se hubiera simplificado y se hubiera resuelto si hubiera existido las redes sociales como existen ahora o la comunicación tan fluida que tenemos ahora con personas que a lo mejor están en Qatar, ¿no? Y sin embargo, este señor, Phineas Gage, ya había muerto cuando ellos tenían esa duda, y Phineas Gage era norteamericano. Es también un personaje muy conocido en el mundo de la neurología. Phineas Gage era un hombre joven cuando le pasó esto que voy a contar ahora, tenía menos de 30 años, pero aunque era joven, como era una persona muy formal, muy centrada, con mucha capacidad de coordinar y lo que se llama don de gentes, había ido ascendiendo en su empresa, que no era otra que la empresa que construía el ferrocarril este-oeste, que cruzaba todo Estados Unidos. Sabéis que esta historia es también muy interesante porque lo que hicieron los americanos, capitalistas ellos como eran ya entonces, es contratar dos empresas, es decir,
Una empieza en San Francisco y la otra empieza en Boston. Y pago por kilómetro de vía hecha. Y cuando se junten, pues si tú has hecho 2.000 kilómetros, 2.000 para ti y el otro se queda con 1.000, y si tú has hecho 3.000, pues... Y claro, hubo una guerra brutal, no solo por yo hacer más kilómetros, sino por sabotear al otro, ¿no? Entonces contrataban saboteadores que iban a sabotear a la otra empresa para que no fuera tan rápido. El caso y todo es que él trabajaba en la del Este y tenía como profesión una profesión más o menos cómoda, pero que requería estar encima del resto de los trabajadores. ¿Y qué hacía Phineas Gage? Phineas Gage lo que hacía era, cuando había que volar una roca, pues iba, colocaba la pólvora, sabía qué cantidad poner, y después con este instrumento, que porta aquí en el daguerrotipo y con el que posa, este era un instrumento que era una barra metálica con la que él compactaba la pólvora, la compactaba. Entonces, un buen día del año 1848, no se sabe muy bien qué pasó, si es que pues, se había puesto ya el detonante y él no se había fijado, o que saltó una chispa que no debería hacerlo. El caso es que él fue a comprobar con su estaca metálica el que estaba bien puesta la pólvora, hizo así y estalló la pólvora, y como si fuera a través de la culata de un cañón salió la enorme estaca metálica. Y los testigos lo que vieron es cómo la estaca entraba hacia el cráneo o hacia la mandíbula de Phineas y atravesaba su cabeza para caer 20 metros más allá. Claro, los que lo vieron se quedaron espantados. Phineas cayó al suelo y todos lo dieron por muerto, lógicamente, porque lo había atravesado una barra de hierro. Pero cuando se acercaron a él, pues ya se había levantado y se estaba quitando el polvo del... Y entonces, pues claro, le vino una herida terrible que le entraba por aquí. La herida exactamente es esta, porque se ha hecho la reconstrucción. Este es un artículo publicado no hace mucho en el New England en base al cráneo que se conserva de Phineas Gage. Y como podéis ver, atravesó la órbita, lo dejó tuerto del ojo izquierdo, y atravesó también el cerebro, entrando por el techo de la órbita y saliendo por la parte de la calota más frontal. Y claro, lo llevaron al dispensario más cercano. Allí había un médico que también ha pasado a la historia, porque claro, lo curó. En fin, no había antibióticos, habría sulfamidas ya probablemente, no lo sé, serían tópicas. Es una herida terrible, pero es una zona muy bien vascularizada. Y como toda zona bien vascularizada, pues si no te mueres desangrado, se lava mejor. El caso es que Phineas Gage sobrevivió, y bueno, pues al cabo de no mucho tiempo, 15 días, 20, un mes, pues se incorporó otra vez al trabajo. Lo sorprendente para los médicos que lo atendían es que no tenía ningún déficit motor. Él movía los brazos y las piernas perfectamente, veía mal, claro, porque se había quedado tuerto, pero ese no fue el problema. El problema fue que ya no era él. ¿Qué quiere decir que ya no era él? Que era un hombre centrado, trabajador, cumplidor, y empezó a llegar tarde a trabajo, se peleaba con todo el mundo, no le puede decir nada porque enseguida se enfadaba, comenzó a beber, se metió en trifulcas. Total, que antes de pocos meses lo habían despedido de la compañía. Y fijaros, si estaría mal de la cabeza, que no se le ocurrió otro trabajo que conductor de, digo porque era tuerto, claro, que conductor de diligencias en Chile, y se fue a conducir diligencias a Chile. Bueno, al final desarrolló una complicación habitual cuando hay lesiones cerebrales, que es la epilepsia. Comenzó a tener muchas crisis epilépticas, volvió al pueblo del que era oriundo, y allí murió a los pocos años en el contexto de uno de estos ataques. Y los médicos que lo habían atendido originalmente tuvieron la precaución de llamar a la Universidad de Harvard, de donde sigue publicándose la revista, el New England Journal of Medicine, y decir, oiga, mire, tenemos aquí este caso. Entonces, realmente el conocimiento sobre que una lesión del lóbulo frontal podía ocasionar este trastorno tan grande de la conducta ya existía, y sin embargo no lo tenían ni los prusianos, por supuesto, ni tampoco el médico inglés, David Ferrier, entre otras cosas, porque probablemente, como entonces no se publicaban ni había revistas de difusión internacional, pues no había manera de saber esto. Unos años después, y lo pongo también como anecdotario, porque siempre gusta estas anécdotas, unos años después este señor, Walter Freeman, decidió, no lo hizo él de motu propio, sino que otro médico, por cierto, le dieron el premio Nobel de Medicina por este hallazgo, Egas Moniz, médico, creo que es el único premio Nobel de Medicina portugués. Egas Moniz es portugués
Y Egas Moniz es muy importante para mí como neurólogo porque fue el que inventó la técnica de arteriografía cerebral. Las arteriografías cerebrales que hacemos, luego os pondré algún ejemplo porque las utilizamos todos los días para sacar trombos de la cabeza de nuestros pacientes, las ideó este señor. Sin embargo, Egas Moniz no recibió el premio Nobel por esta técnica, la de la arteriografía cerebral, sino sorprendentemente por la lobotomía. La lobotomía que la inventó Egas Moniz pues no tuvo demasiado éxito hasta que la cogió este médico norteamericano, Walter Freeman, y Walter Freeman lo que decidió fue utilizar los conocimientos de Egas Moniz y lo que ya sabíamos, ¿no?, de lo que le había pasado a Phineas Gage, etc., y es que el lóbulo frontal controla la conducta para realizar lobotomías a tutiplén. Mirar, lo que hacía Walter Freeman hizo decenas de miles. Está aquí Jesús Martino, anestesista prestigioso, sentado, ni anestesia ni nada, Jesús. Walter Freeman lo que hacía es que cogía su coche, normalmente iba acompañado de su hijo pequeño, porque no tenía con quién dejarlo, e iba de dispensario de locos en dispensario de locos por todo Norteamérica. Prepárenme 4 o 5 locos de los peores que tengan. Se los tumbaban allí en una camilla, sacaba el picahielos, era un picahielos, y cogía un martillo y hacía con el picahielos aquí a través de la técnica de salata orbital, lo ponía encima del ojo, hacía clac, clac, lo mismo que había hecho Phineas Gage, pero él lo metía en el cerebro y luego hacía raca, lo movía así, venga, siguiente, y en una mañana se hacía 4 o 5. Cuando ya había tratado a estos 4 o 5, pues se cogía el coche y se iba al pueblo de al lado donde había otro loquero, y claro, ahora nos reímos, pero también aquí a psiquiatras, y la clorpromacina, el primer neuroléptico, se inventó en el año 1950. Que le digan a cualquier médico, a mí por ejemplo, que haga una guardia sin neurolépticos, porque anda que no tenemos agitados. Y es que cuando una persona está agitada es incontenible, realmente es incontenible. O sea, tienen una fuerza, una capacidad, es que no podemos ni entre 4 sujetarlos. Pues bien, cuando había una persona que estaba agitada permanentemente, porque era un loco agitado, pues la gente decía, doctor Freeman, venga para acá, venga para acá y déjemelo como abúlico. ¿Cómo los dejaba? Abúlicos, completamente abúlicos. Hay una historia triste relacionada con Walter Freeman y la lobotomía transorbitaria que tiene que ver con Rosalind Kennedy. Sabéis que el presidente John Fitzgerald Kennedy tenía muchos hermanos, pues una de sus hermanas sufrió una lobotomía cortical. Esto, por lo visto, se dejó siempre un poco apartado, porque parece ser que lo único que pasa es que la chica pues era un poco ligera de cascos, ¿no? Y como era una familia muy católica, la de los Kennedy, muy conservadora, y esta pues habría tenido una parálisis cerebral infantil, algún tipo de trastorno anóxico en el nacimiento, y bueno, pues no tendría un CI muy elevado, pero su principal problema parece ser que no era ese, era que, pues bueno, pues que se dejaba querer mucho. Entonces le hicieron una lobotomía cortical y ¡pum!, se acabó, pues se quedan quietecitos, claro. Eso sí, muchas veces no contienen esfínteres, se hacen pis, caca, pues no se mueven. Pero vaya, que ya en aquel entonces se conocía bien que el lóbulo frontal es el que regula el conocimiento. Y vamos llegando ya a personajes ya cada vez más científicos. Entonces aquí os presento a este, también muy conocido en el mundo de la neurología, que es el neurólogo y neurocirujano norteamericano Wilder Penfield. Es realmente un hombre admirable porque venía de una familia humilde y Penfield, bueno, pues ya para estudiar la carrera tuvo que sufragársela. Sabéis que las carreras universitarias en Estados Unidos son de pago y son muy caras, no como aquí que tenemos una universidad pública, pero si eres un atleta de élite, pues la universidad te ficha y te deja estudiar gratis a cambio de que tú... Entonces él era muy bueno haciendo fútbol americano, así que se pagó toda su carrera, bien como entrenador, bien como jugador de la universidad donde estudió. Por cierto, que este es Penfield en sus años de estudiante, y este es Penfield cuando ya era un médico con muchas guardias encima. Lo digo porque ahora voy a ponerlo también, solo un momento, porque este soy yo antes de hacer tantas guardias. Y me pasó un poco lo que a Penfield. Pero fijaros que aquí está Penfield cuando ya era famoso, haciendo su representación somatotópica del cerebro. Y Penfield ha pasado a la historia de la medicina, sobre todo, por haber definido el homúnculo de Penfield, que se dice, es decir, por haber situado dentro del cerebro, de la corteza cerebral, cada una de las áreas
motoras y sensitivas del ser humano. ¿Y por qué pudo hacer Penfield lo que no pudieron hacer los prusianos ni pudo hacer Ferrier? Pues fijaos, porque Penfield, aunque era norteamericano, hizo su desarrollo profesional en Montreal. Y allí sigue estando la clínica más importante del mundo, o de las más importantes, en cirugía de la epilepsia, que la fundó él. Y él se interesó mucho por los epilépticos y decía, es que en realidad un epiléptico, ¿qué es lo que le pasa, no? ¿Qué le pasa a un epiléptico? Que tiene una descarga eléctrica excesiva en una zona de su cerebro y esto le lleva a tener problemas. Bueno, ¿y si esa zona de su cerebro se la pudiera yo quitar? ¿Dejaría de tener epilepsia? Hay que pensar que hablamos de una época, años 50, 60, que apenas había antiepilépticos. Entonces, hizo una cosa que desde luego no se podría hacer hoy. Vamos, hoy el comité ético nos mata si hacemos esto, pero claro, en aquel entonces Penfield era un señor doctor con muy buenas intenciones, como demostró a lo largo de toda su vida, y le decía a la señora Smith, mire señora Smith, tiene usted un problema grave, por eso me ha consultado aquí, llevamos estudiándola 1 año o 2 y hemos decidido que este problema puede tener solución si yo le extirpo un trozo de su cerebro. Pues nada, que usted diga, doctor Penfield, no, mire, verá, es que ya que tengo que quitarle el hueso y exponer el cerebro, si usted me da permiso, si no tiene ningún problema para ello, yo voy a estimular con un electrodo eléctrico determinadas zonas de su cerebro que no tienen que ver con la que le voy a quitar, también la que le voy a quitar, pero que no tienen que ver con la que le voy a quitar, y si a usted no le importa, me dice lo que siente, porque esto es lo maravilloso del asunto, que hacían este tipo de intervención, y se sigue haciendo así hoy día, sin anestesia, porque no duele. Alguien ha pensado que para que algo duela tiene que tener receptores de dolor, pero claro, el cerebro no tiene receptores de dolor porque está metido dentro del cráneo. Cuando a alguien le duele la cabeza, cuando dice, doctor, me duele la cabeza, tener un tumor cerebral, digo, no, podrá tener usted lo que quiera, pero un tumor cerebral no. ¿Por qué? Porque el cerebro no duele. El cerebro no duele. Dolerá la meninge, dolerá el periósteo, dolerá la piel, el músculo, pero el cerebro no duele. Así que, bueno, ya he visto la película de Aníbal Lecter cuando se come a su propio comensal, ¿no? Y el otro se lo está comiendo el Aníbal Lecter y el otro no siente dolor, es cierto. Hombre, claro, si te comen el trozo de cerebro que mueve la mano derecha, pues deja de moverla. Pero doler no duele. Entonces Penfield ponía allí a la señora Smith de turno, operó 4 o 5.000 personas y a lo largo de su vida profesional, y él lo que hacía es que las estimulaba. Le decía, venga, vamos a ver, ¿qué nota usted? Entonces cuando estimulaba, decía, pues noto un cosquilleo en el dedo índice de la mano derecha. Él tenía un secretario, apunte, y apuntaba. Iba poniendo pegatinas encima del cerebro y de esta manera, a lo largo de miles de intervenciones, definió de manera perfecta lo que son las zonas de representación sensitiva y las zonas de representación motora de nuestro cerebro. Y también se dio cuenta lo que ya habían visto los previos, que eran 2 zonas situadas por delante y por detrás del surco rolándico, ¿no? Y que no eran unas zonas demasiado extensas. También hay otra cosa muy curiosa. Fijaos que para la representación sensitiva de todo el tronco cerebral y toda la extremidad inferior tenemos solo esta pequeña parte del cerebro, y sin embargo para la mano una parte enorme de nuestro cerebro, pues solo el homúnculo tiene ese aspecto grotesco, ¿no? Porque está hiperrepresentado en nuestro cerebro, por ejemplo, la sensibilidad de la boca, o por ejemplo la de la mano, claro, porque es muy interesante para nosotros, y sin embargo pues hay muy poco cerebro o no demasiado para todo el tronco y todas las extremidades inferiores. Claro, Penfield, cuando lo he puesto yo antes ya de mayor, aquí, Penfield decía, yo he estimulado eléctricamente a miles de personas y miles de regiones del cerebro, he descrito mi homúnculo con perfección y digo lo que vale, cada cosa vale para el movimiento, para la sensibilidad, pero hay una zona muy importante del cerebro, esta de aquí, estas 2 zonas de aquí, que cuando las he estimulado me he encontrado cosas increíbles. Bueno, sus memorias no están traducidas, yo no he leído muchos libros en inglés que no sean médicos, sea de literatura, porque, bueno, uno lee un libro de literatura, lo lee para disfrutar, y yo lo disfruto realmente si lo leo en español, si lo leo en inglés, pues no lo disfruto. Pero las memorias de Penfield sí las he leído, en inglés. Y realmente él cuenta cosas increíbles, ¿no? Siempre cuento esta porque a mí me pareció la más llamativa de todas. Es que un día estaba operando un señor que había sido albañil. Y al estimular una zona de su cerebro, este señor albañil
Le dijo, ¿qué ve? Digo, estoy viendo un ladrillo que coloqué en la casa de la avenida no sé qué, en el año tal. Y yo digo, pero ¿cómo que está viendo un ladrillo? Sí, es que estoy viendo un ladrillo. Pero hombre, es que ese ladrillo era especial. No. Pero me fijé en él porque tenía descascarillado, no me acuerdo que era un ladrillo especial. Bueno, entonces el hombre acabó su día de trabajo Penfield y se fue para su casa y tuvo la fortuna de que cuando pasaba por el coche por la avenida, pues vio que la casa aquella estaba en ruinas o estaba en obras. Y según cuenta él, llegó hasta allí, buscó y encontró el maldito ladrillo del que le había hablado el paciente. Lo que él entonces se dio cuenta, y es una cosa llamativa, es que si yo estoy ahora mirando ahí, miro pues a este conciudadano que está vestido de verde, ¿qué pasó si mi vista, esa información se ha quedado en mi cerebro? El problema que yo tengo es para evocarla de nuevo, pero está toda ella en mi cerebro. Toda la información de todo lo que yo he visto, he oído, he sentido a lo largo de todos los años de mi vida está en mi cerebro. El problema es cómo hacerla, cómo llevarla al plano consciente. Claro, evidentemente, si hay algo que me llama la atención de un objeto, entonces sí que me fijo y luego puedo hacerla consciente. Pero evocar la información es lo que nos cuesta, pero la información está. ¿Y por qué está? Porque tenemos 100.000 millones de neuronas, cada una con 1000 sinapsis, y por tanto tenemos la capacidad de retener toda esa información. Así que todo lo que yo estoy viendo se queda aquí y el problema es cómo sacarlo después a colación. Bien, decía yo que Penfield, que hizo este tipo de estudios, se enfrentó a este problema que yo quiero que ahora veáis vosotros aquí. Esto es un paciente de verdad con una crisis epiléptica. Es decir, no es Penfield estimulándolo, sino su propio cerebro estimulándose solo. Tiene una descarga eléctrica y lo que le pasa es que se le mueve sin que él quiera el brazo. Bueno, hasta ahí fácil, ¿no? Bueno, pues tendrá una zona de descarga eléctrica en el área motora del brazo, que como hemos visto antes, pues está en la parte más lateral del lóbulo frontal. Pues ya está, arreglado. Bien, bueno. Ya más difícil de entender es esto, ¿no? Que es otro caso, pero en este caso es un niño que va a tener una crisis epiléptica, a ver lo que le pasa. ¡Pum! Que se derrumba. O sea que esta vez lo que le ha fallado al niño es todo el tono motor de todo su cuerpo a la vez. Se ha desmadejado como un muñeco. No ha perdido la conciencia. De hecho, el pobre se ha dado cuenta y en cuanto la madre lo levanta se pone a llorar. Y todavía más, para darle vueltas al asunto, es esto. Este otro niño, a ver si se oye. Le vamos a pedir que cuenta en inglés, ¿eh? Y de repente deja de contar, la mirada se le queda encantada, que dice a la gente, se le encanta la mirada. Bueno, pues se ha quedado encantado, y luego sigue. Claro, esto coincide con una descarga eléctrica que se puede ver, si os fijáis, justo aquí al lado, en el electroencefalograma. Aquí hay una descarga eléctrica, pero la cuestión es dónde, en el cerebro del niño, dónde tiene que estar esa descarga eléctrica para que el niño pierda la noción de que es él. Porque si le preguntamos, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Dice, no ha pasado nada. Pero no te dije que contaras, ¿por qué paraste de contar al llegar a 41? No, sí, he contado de seguida. O sea, el niño no se ha dado cuenta de que se ha quedado quieto. Entonces, ¿qué parte del cerebro del niño? Porque vale, lo de la mano bien. Lo del tono muscular, bueno, pues vale, pues donde se juntan todas las vías motoras, pero lo de la conciencia, ¿estaba el niño consciente cuando le pasó esto o no? Esto es una ausencia típica, ¿no?, de un niño, una ausencia, pero cuando un niño tiene una ausencia, ¿está consciente o no? ¿Es él o es otro? Entonces, este es el problema. Fijaros, nosotros este problema lo hemos palpado aquí en nuestro propio hospital. Hacemos cirugía de Parkinson. Entonces, la cirugía de Parkinson consiste en algo muy parecido. Bueno, sería largo explicar por qué, pero si el estímulo eléctrico, en vez de en la corteza cerebral, que va a provocar una descarga y por tanto la activación de una vía, se produce en otras zonas, y esto sería largo explicar por qué se llegó a este conocimiento, lo científico es que si yo estimulo unas zonas de cerebro muy profundas que se llaman núcleos subtalámicos, lo que provoco es una inhibición del núcleo subtalámico, lo inhibo. Y si lo inhibo, como el núcleo subtalámico es una especie de regulador del movimiento, entonces exacerbo el movimiento.
Y esta técnica es la que utilizamos para personas que tienen dificultades de movimiento, fundamentalmente para la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta es una paciente nuestra con Parkinson el día antes de operarla. Venga para acá. Claro, la paciente pues tiene un problema, no puede moverse. Su circuito motor, el que no pensamos pero nos lleva a caminar, está alterado. Bueno, y esta es la paciente. El día después, 24 horas después, cuando ya, claro, le hemos operado, para operarle hay que raparla. La operación, por cierto, se hace como Penfield, es decir, sin anestesia. La paciente está perfectamente consciente todo el rato, nos está oyendo, escuchando y ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Notas algún problema? Porque claro, si os habéis fijado para dónde hay que meter el electrodo es un cable muy fino, que como una cosa maravillosa, pero la metemos desde aquí arriba y atraviesa todo el cerebro, pues es que es tan fino que aunque atraviesa el cerebro, aparentemente no causa daño. Hasta que lo incrustamos aquí, en esta zona tan profunda del cerebro, bilateralmente. Lo que incrustamos es un electrodo que tiene unos politos y tiene 4 o 5, yo puedo encender o apagar uno u otro en función de lo que me interese. Pero claro, cuando va el neurocirujano, que es el que lo hace, va progresando, allí hay un neurofisiólogo que está mirando el ruido que se oye conforme va pasando, cada neurona tiene una latencia, clac, 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 clic, 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 clac, clac, y dice, bueno, voy pasando por donde debo o no. Y luego le preguntas al paciente, ¿usted qué nota? ¿Nota algún problema? ¿Se le duerme una mano? A ver, mueva la mano, a ver si es que... Y si todo va bien, pues llegas hasta ahí, lo enciendes y anda. Lo enciendes y pasa esto, claro. Camina para acá. Vale, gira para allá. Perfecto, tiro. Bueno, pero hemos visto cosas curiosas, claro. ¿Qué cosas curiosas hemos visto? Que como tiene que hacer un trayecto tan grande el electrodo y el paciente está consciente, pues a veces pues no va por donde no debe. Lo más común que puede pasar es que toques una parte que se llama cápsula interna y tengas un problema motor, ¿no? Pero bueno, a veces nos han pasado otras cosas. Cuando llegas por esa zona del tálamo, el subtálamo, y alguna cosa curiosa que ha pasado, yo no la he visto, pero me han contado mis compañeras que están en el quirófano, es que algún paciente, por ejemplo, era muy religioso, por ejemplo, y mientras lo operaban, pues se ha vuelto agnóstico perdido. Claro, y eso tiene narices porque uno piensa que su religiosidad o no depende de la educación que le han dado, de la cultura en la que se ha criado, del ejemplo de sus padres, de la reflexión de toda una vida. Claro, si resulta que depende de un maldito electrodo pasando el núcleo talámico, pues entonces estamos apañados, ¿no? Realmente. Y esto vuelve a vuelve a poner sobre el papel el problema este del cuerpo y la mente. Pero lo voy a exponer un poco solo. A día de hoy la inmensa mayoría de los neurocientíficos son monistas. ¿Qué quiere decir monistas? Que piensan que todo lo que somos, toda nuestra conducta, nuestro comportamiento se explica por el funcionamiento del cerebro, pues porque tenga más activos unas zonas u otras y en realidad eso es lo que condiciona todo lo que yo soy. Un poco siguiendo la estela de lo que ya acabo de contar, ¿no? Bueno, pues si me estimulo el núcleo subtalámico me muevo mejor, pero oye, si estimulo el núcleo, si es que hubiera tal, y soy capaz de definir el núcleo de ser de izquierdas, pues me vuelvo de derechas, y ya está. Lo inhibo y ya está. A lo mejor nuestro presidente, digo el regional, le interesaba tener ese conocimiento, pero yo no lo tengo, así que a mí no me ha llamado, No. Pues lo digo para utilizarlo él contra, en fin, bueno. La inmensa mayoría de los neurocientíficos son monistas, es decir, creen que todo se explica de esa manera. Y uno de los monistas más beligerantes, os lo quiero presentar, es este señor, que se llama Francis Crick, y que, bueno, todos conocemos, o casi todo el mundo que tiene un poco de cultura científica, y desde luego todos los médicos, biólogos, en fin, genetistas conocen, porque fue uno de los inventores del ADN. ¿Quién inventó el ADN? Watson y Crick. Entonces, Francis Crick era inglés y Watson era norteamericano.
Watson era más joven, Crick era mayor, es el que está ahí en la derecha, y sobre todo parece ser que era una persona bastante engreída, porque había declarado varias veces, mira, ¿cuáles son los dos grandes problemas de la humanidad? ¿Cómo se transmiten los caracteres? Es decir, ¿cuál es el mecanismo por el que se transmite la herencia? Y el segundo, ¿cuál es el mecanismo por el que se genera la conciencia? Bueno, venga, voy a empezar por el primero, yo qué sé, empiezo por el primero. Y la verdad es que tuvo suerte, porque empezó con lo del... Y es que en 4 o 5 años lo había descubierto. Bueno, él y su equipo, ya sabéis que les dieron el premio Nobel, y que, bueno, se aprovecharon también de los conocimientos de Rosalind Franklin y una serie de investigadores que había en la Universidad de Oxford. El caso es que en poco tiempo tenían su modelo, que se ha probado válido, y que cuando ya acabó con esto dijo, ahora me voy a dedicar al segundo problema, que es el tema de la conciencia. Empezó igual en la Universidad de Oxford, pero como no tenía material suficiente, se cambió a San Francisco, se fue a Estados Unidos. Y según ha declarado también en sus memorias, estas no las he leído, pero sí que he leído extractos y párrafos, la ha declarado varias veces, declaró, ya murió, claro, pues que había fracasado, que lo otro lo resolvió en 5 años, pero que de la conciencia, después de estudiarlo por todas las maneras posibles, pues, que no era capaz de decir cuál era el mecanismo por el que se generaba nuestra conciencia. Y sin embargo, hizo varias declaraciones, sobre todo en este libro, que es La búsqueda científica del alma, que escribió en el año 94, que dice, voy a leerlo: usted, sus placeres y sus penas, sus recuerdos, sus ambiciones, su sentido de identidad personal y su libre voluntad no son de hecho más que el comportamiento de un enorme conjunto de células nerviosas y de las moléculas que éstas llevan asociadas. O sea, él le quitaba toda la libertad, le quitaba la libertad al ser humano. Fijaos que él dice, el problema de la libertad, y él decía, no, en realidad no somos libres, es nuestro cerebro quien se encarga de hacer planes, y hasta mencionaba áreas cerebrales concretas implicadas en la generación de la sensación de libre albedrío. Dicho de otro modo, bueno, claro, esto es un monismo llevado al extremo, ¿no? O sea, realmente, pues todo lo que somos se explica por esa mezcla de sopas y chispas, ¿no? Conexiones eléctricas y neurotransmisores viajando de unas neuronas a otras que alberga nuestro cerebro. Pero claro, es que es difícil, la verdad es que es difícil asumir que somos en realidad una especie de autómatas, complejos pero autómatas, como ya decía Descartes de todos los animales. Y la pregunta, claro, que sigue existiendo, y bueno, y sigue habiendo cientos de artículos cada año sobre este tema, es si el cerebro es la causa fisiológica del yo o solo es su condicionante, o dicho de otra manera, si el cerebro lo es todo o solo es el hardware y yo soy el usuario que decido qué software utilizar en cada momento. Porque esto quizás nos dejaría más tranquilos, ¿no? A mí por lo menos me deja más tranquilo. Y claro, aquí ya siempre aludo también como figura importante que mantiene la postura diferente, la de Penfield, precisamente. Penfield, que escribió sus memorias, que se llaman esto, El misterio de la mente. Él decía esto, que podéis leer ahí, dice, bueno, pues yo que he trabajado toda mi vida como científico, intentando de verdad explicar o demostrar que el cerebro explicaba toda la mente, pues no he sido capaz. No he sido capaz, que es lo mismo que dice Crick, pero él, a diferencia de Crick, no decía que no había sido capaz porque era un tema muy complejo, y Crick pronosticaba que seríamos capaces, que la ciencia lo haría posible en los siguientes decenios. Pues terminaba diciendo que es que pensaba realmente que no había manera de hacerlo, ¿no? Bueno, él se declara dualista, no hay muchos neurocientíficos que se declaren así, pero hay algunos muy señeros y algunos filósofos también muy conocidos que lo declaran, y Penfield es uno de ellos. Este es un tema quizá demasiado complejo para un simple neurólogo clínico. Yo soy un neurólogo clínico, además me dedico sobre todo a esto, al riego cerebral, a las arterias que se rompen o las arterias que se tapan. Pero siendo solo un neurólogo clínico, es verdad que el modelo que yo más estudio, el del paciente que tiene un problema de riego, es un modelo interesante porque el cerebro, como ya he ido diciendo a lo largo de los últimos 50 minutos, está organizado, aunque no lo parezca, somatotópicamente. O sea que cada zona del cerebro vale para algo. Y si os fijáis, bueno, ahí están más o menos puestas para qué vale cada zona del cerebro. Nosotros vemos, en algunos casos de infarto o hemorragia cerebral, cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, estas, he seleccionado alguna al azar porque supongo que os va a llamar la atención.
A veces vemos cuando la lesión está en esta zona del cerebro, que es la zona más basal, sobre todo si está en el lado derecho del lóbulo temporal, vemos lo que se llama la prosopagnosia, que es un término que viene del griego, prosopón, que yo no sé griego, que parece ser que quiere decir persona, o inicialmente era máscara, pero luego en el griego pues, se define como persona, y agnosia, que sí que es falta de conocimiento, que se utiliza para muchos términos médicos. Sabéis que gnosis es conocimiento, y cuando decimos agnosia es que no tienes conocimiento de algo. Entonces, la curiosidad de esto es que las personas que tienen una lesión por un infarto cerebral habitualmente en esa zona del cerebro son incapaces de reconocer las caras, y solo las caras. Reconocen cualquier otra cosa, pero no las caras. O sea que esto ya nos hace ver una cosa interesantísima, es que la evolución ha puesto en nuestro cerebro una zona muy grande solo para reconocer las caras. Y de ahí que sea tan importante la expresividad facial. Y por eso se dijo, y es verdad, que nuestros niños en edades, pues eso, de 3, 4, 5 años, que tuvieron la desgracia de pasar esa edad con la maldita pandemia, estaban perdiendo mucho estímulo cerebral porque no veían las caras. Pues siempre llevábamos mascarilla, ¿no? A lo mejor veían la de su padre en casa, la de su madre, pero no veían la de su maestra, ni la de sus compañeros, porque todos iban con mascarilla. Lo de la prosopagnosia es sorprendente, pero fijaos, más sorprendente todavía es esta otra cosa, y es cuando la lesión, en vez de estar aquí, en la parte más basal del lóbulo temporal, está en esta otra que está más medial y que se llama amígdala. Cuando hay una lesión en la amígdala es una zona del lóbulo temporal que está muy relacionada con cualquier estímulo emocional. Por ejemplo, si yo veo algo que me da mucho miedo y le hago una resonancia funcional que se llama, veo que se enciende la amígdala en el paciente que está dentro de la resonancia, se le enciende la amígdala, o sea, se pone candente, igual si hay ira, si hay, en fin, para la inmensa mayoría de las emociones. Lo sorprendente del asunto es que en algunos pacientes que tienen este extrañísimo síndrome, que se llama síndrome de Capgras, lo que ocurre no es que haya una lesión aquí, en la zona del cerebro que reconoce las caras, ni aquí, en la zona del cerebro donde están las emociones, sino en la zona que que une una con la otra. Y entonces estos pacientes sufren lo que se llama el síndrome del impostor, y es que claro, dicen, van al médico, normalmente lo ven psiquiatras, van al médico y dicen, mire, me han cambiado a mi mujer. ¿Cómo que la han cambiado? Mi mujer no, mi mujer es una impostora. ¿Pero cómo que es una impostora? Que no, que es un doble. Es un doble. Claro, esto se ve sobre todo en pacientes con cuadros psiquiátricos, pero también después de lesiones cerebrales. Y lo que le pasa a los pacientes, lo que creemos que le pasa a los pacientes es que como uno asocia la visión de la cara de su madre con determinadas emociones, si esa conexión está alterada y ya no lo asocia con esas emociones, su cerebro reacciona diciendo, no es mi madre. Pues claro, si fuera mi madre, yo cuando veo a mi madre no solo reconozco que es mi madre, sino que lo asocio a una emotividad. Lo mismo me pasa con mi mujer o con mi hermano. Si resulta que no tengo esa emotividad, pues es que no es mi hermano. Este es un doble. Que venga la policía porque han asesinado a mi mujer y me han puesto un doble. Esto es curioso, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto llega la complejidad del cerebro y de todas sus interacciones. Decía antes que yo en realidad me dedico sobre todo al tema del ictus y quería terminar, porque la verdad que lo he añadido, porque me dijo Virgilio que tenía que hablar, me dijo 1:30, yo soy profesor de la universidad y digo, madre mía, una clase que dure más de media hora, normalmente la gente ya no atiende. Pero bueno, en fin, lo he intentado, Virgilio. Entonces, como calculaba que aquí llevaría 1 hora, digo, voy a decir otra cosa que, bueno, no tiene mucho que ver con el resto de la charla, pero lo enlazo y además, como es de interés, porque todo el mundo está preocupado por el COVID, pues voy a contarlo. Mirad, os voy a contar esto. Nosotros, cuando atendemos a una persona con un infarto cerebral, lo que atendemos es una persona que tiene una embolia, casi siempre, ¿eh? Lo que tiene es un trombo dentro de una arteria del cerebro. Y tenemos 2 maneras de quitarlo. O le damos un fármaco que le metemos por una vena y destruye el trombo llegando a través de la circulación a todas partes, también ahí. O bien introducimos esto, que es un muelle que extrae el trombo. Esto es. Cogemos, metemos un muelle, englobamos el trombo y tiramos de él. Vale, muy bien. Esto ha dado lugar a un cambio radical
muy importante, que es que somos capaces de restaurar la circulación en prácticamente todos los pacientes. O sea, nuestro problema ya es que el paciente no nos lo traigan en hora. Si nos lo traen en hora, le rompemos el trombo de una u otra manera. Es verdad que a veces le rompes el trombo y rompes algo más, se produce un derrame cerebral y entonces hay también una catástrofe, pero eso ocurre el 5% de las veces. O sea que el 95% de las veces nosotros sacamos el trombo y la circulación se restaura si el paciente llega en tiempo, que esa es ahora mismo la lucha, ¿no? Que el paciente llegue en tiempo. Pero la otra cosa que nos ha dado el hacerlo es que cuando sacamos el trombo, al principio lo tirábamos, pero ahora no lo tiramos, nos lo quedamos. Es decir, estudiamos el trombo, nos quedamos los trombos, tenemos una tromboteca. Y decimos, bueno, y el trombo nos dará información, claro que da mucha información. Entonces, mirad, tenemos una tromboteca de hace ya muchos años y tenemos cientos y cientos de trombos. Pero os quiero contar lo que nos pasa. Esto estamos ahora mismo terminándolo justo hoy, esta mañana. He estado revisando ya el texto y vamos, ahora pues como va la ciencia, claro. Lo tenemos ya escrito, pero hay que mandarlo a una revista, la revista lo recibe, se lo manda a 3 o 4 señores, cada uno en un lugar del mundo que saben mucho de eso. Como están muy ocupados, no te contestan en un día, ni en 2, ni en una semana, ni en 2, sino que te contestan en 4, 5, 6 semanas. Cuando te contestan, entre que muchas veces tienen razón y otras tienen que parecer que son muy sabios, te dicen que esto no lo he entendido, clarifíquelo usted, haga este otro experimento, o acláreme esto, y te tardas en hacerlo otros 2. Total, que sí, que lo mandaremos el 28 de diciembre, por ser Día de los Inocentes, y a lo mejor no llega a la prensa hasta, no está para poder ser leído pues hasta mayo. Por eso fue tan increíble lo que nos pasó con el COVID, que nosotros, lo decía Virginia, vamos a presentar, nosotros nos dimos cuenta que los pacientes con COVID tenían alteraciones neurológicas, las fuimos recogiendo muy rápido, porque tuvimos la desgracia de tener miles de pacientes con COVID en el Hospital de Albacete. La verdad que tuvo mérito hacerlo en ese escenario en el que estábamos, pero bueno, lo hicimos, y lo mandamos a la revista la primera semana de abril, y la última semana de abril estaba publicado. Increíble. Plom, plom. Claro, ¿por qué? Porque se corría mucho, porque se quería que la información fluyera mucho por si esto servía para salvar vidas en algún lugar del mundo, ¿no? Pero en general lo que pasa es lo que yo he dicho antes. Y nosotros, que hemos publicado mucho sobre complicaciones neurológicas del COVID, publicamos también un artículo que fue todavía más importante, en una revista todavía más difícil, sobre el ictus y lo que pasaba a las personas que tenían un infarto cerebral o una hemorragia cerebral y tenían COVID. Pero esto no lo hemos publicado todavía, supongo que lo aceptarán también, ya digo que estará para mayo. Esto que voy a contar sale de la observación que veíamos entonces muy frecuente, que es que teníamos un señor por lo demás sano, no había tenido nada. Esto es un caso real, claro. Pues ese señor, pues, de la Roda, por cierto, pues nada, pues no era hipertenso, no era diabético, no fumaba, ni siquiera muy mayor, 60 y pico años, y un buen día, pues hace un ictus. Nos lo traen, claro, esto es una arteriografía, nosotros vemos que tiene tapada una arteria muy peligrosa, la arteria basilar. Y entonces le hacemos nuestro procedimiento habitual. Entramos con un catete, bla, 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 como no, la mayoría de aquí no son médicos, no son capaces de darse cuenta, pero lo cierto y fijo es que nosotros le abrimos la arteria por completo, en un tiempo de 2 horas desde que había tenido el ictus. Porque esa es otra buena, por mucho COVID y mucho desastre que hubiera, el código ictus siguió funcionando, pero... Y no teníamos ropa que ponernos, pero tendríamos a los ictus corriendo, porque sabíamos que... Y aquello funcionó exactamente igual que siempre, eso sí, sin EPIs. La gente sacaba los trombos y o casi todos los que venían con un ictus en aquella época, bien porque tenía que ver con el ictus o no, pero tenían COVID. Aquí todo el mundo que venía al Hospital de Albacete en el mes de abril, mayo, junio, tenía COVID y ya está, y eso es lo que había. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos el TAC de control, al cabo de unas horas, pues resulta que aunque habíamos abierto por completo las arterias, teníamos un infarto, esto es un infarto de todo el tronco cerebral, y el paciente evidentemente está muerto, y este paciente falleció. Y claro, nosotros le dimos muchas vueltas a qué podía estar pasando, que esto ocurre a veces, o sea que tú abres la arteria, ya está, lo he dejado niquelado, todo bien, y en las siguientes horas, aunque damos medicación para que no se vuelva a tapar, pues se vuelve a tapar y claro, no estás haciendo un escáner cada hora, y cuando repites el escáner a las 8 o 12 horas, cuando marque el protocolo, ves, ¡ay, va! Si está infartado, pero es muy raro. Y en el caso del COVID era bastante frecuente. Claro, como habíamos publicado este artículo, yo os decía, de Brain,
este artículo de Brain, lo que nosotros hicimos fue mirar al microscopio. Y cuando miramos al microscopio el cerebro de las personas que habían tenido un infarto o una hemorragia cerebral, veíamos esto, que tenían muchos trombos en los pequeños capilares. Entonces dijimos, ya está, lo que pasa aquí es que nosotros abrimos las grandes arterias, pero las pequeñas se quedan tapadas. Y claro, como están tapadas, pues al final se produce el infarto, porque tú con la arteriografía sacas el trombo de las grandes arterias. Lo que ocurrió, interesante, es que nosotros, cuando mirábamos al microscopio esto, bueno, como la mayoría aquí, voy a pasar que está. Una de las cosas que veíamos es que analizábamos el trombo y contra lo que uno podía pensar, porque la verdad yo también lo pensaba, si tú utilizas un sacacorchos, se llama stent driver, pero es un sacacorchos para sacar un trombo, cuando tiras de él, lo vas sacando, lo normal sería que irritaras la pared de la arteria y además del trombo, cuando miramos al microscopio, encontráramos siempre trocitos de la recubierta de la arteria, se llaman células endoteliales, pero esto no lo vemos casi nunca. Y en cambio en estos pacientes COVID lo veíamos casi siempre, o sea, casi todos tenían células endoteliales. Entonces, claro, dijimos, hombre, claro, como el COVID altera mucho al endotelio, pues ya está, las células endoteliales están perdidas y las estamos arrancando, y por eso las vemos. Bien, era una buena teoría. Lo que pasa es que luego nos fijamos en el trombo, y nos fijamos en el trombo, porque claro, como ya digo, tenemos una tromboteca, ¿veis? Este es el sacacorchos con el trombo englobado, y luego lo metemos en un bote y lo procesamos con los líquidos oportunos y queda congelado. Y cuando lo miramos, mirad, resulta que este es un trombo de paciente con COVID y este es un trombo de paciente con no COVID. Cuando hacemos el homogeneizado, este es el COVID y este es el no COVID. Aquí lo podéis ver también. 2 trombos COVID y 2 no COVID. ¿Cuál es la diferencia? El color. Son más oscuros. Entonces, ¿y qué es lo que da el color a la sangre o a los trombos? Porque si yo le saco sangre y le digo, voy a coger una sangre arterial y pincho y la sangre sale muy oscura, digo, es venosa. Vuelve a sacar lo que te has equivocado. Entonces, debe tener que ver con la oxigenación, ¿no? Digo yo. Bueno, el caso y todo es que eso es lo que estamos mirando, pero no lo voy a contar. Tiene que ver con la oxigenación, sobre todo con el grupo hemo. Tiene que ver con el grupo hemo de la sangre. La distribución del grupo hemo de la sangre en el trombo COVID es diferente por completo a la del trombo no COVID, y bueno, esto pues, da lugar a una teoría fisiopatológica sobre lo que está pasando, pero como es ya ciencia un poco más compleja y se sale de tono, pues aquí lo dejamos. Virgilio, muchas gracias por vuestra atención, y si ahora hay turno de preguntas y puedo ayudar a algo.